todas mis personas mayores de la comuna de Pudahuel, bienvenidos al taller de Mente Activa. En este taller donde nosotros vamos a hablar de nuestra mente, vamos a conocer cómo funciona, cuáles son las funciones cognitivas y de qué estoy hablando cuando hablo de cognitivo. Todas esas cosas que tal vez tenían dudas, vamos a empezar a resolverlas desde el día de hoy y desde este taller. Vamos a estar hablando de un montón de cosas, como por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar acerca de los cambios que ocurren en el envejecimiento a nivel cerebral, ¿cierto? A nivel de cómo nosotros procesamos la información y qué es normal y qué no, por ejemplo. Hoy día vamos a conocer una pincelada de lo que es nuestra mente y cómo funciona y cómo cuidarla en definitiva. Así que los felicito por llegar a este taller, por querer cuidarse y mantenerse saludable y haciendo las cosas que te gustan por mucho tiempo más. Nos vamos entonces con el primer tema, que son los cambios cognitivos asociados al envejecimiento. Y primero, antes de hablar de estos cambios, tenemos que saber qué es cognición. Seguramente muchas veces te invitaron a un taller cognitivo o a estimulación cognitiva, pero ¿qué es esta información que se parece? Es una palabra muy rara que nosotros no entendemos. Bueno, la cognición quiere decir conocimiento, aprendizaje y experiencia. ¿Y cómo te lo puedo relatar de una forma más sencilla? Es que toda la información que nosotros recibimos del mundo, por ejemplo, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos en general, a través de nuestros canales sensoriales, la vista, el oído, el olfato, todo eso es una información del mundo, ¿cierto? Que nosotros vamos procesando y almacenando en nuestro cerebro, ¿ya? Aquí es donde nosotros podemos aprender y conocer el mundo, y esto es lo que nosotros llamamos como procesos de aprendizaje, procesos de razonamiento, como por ejemplo la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos. Todo esto se da en nuestro nivel cerebral y se hace a través de el conocimiento de nuestros sistemas aferentes o canales sensoriales, como el visto, la visión, el tacto, la audición. Todo esto nos hace que nosotros podamos aprender del mundo y conocerlo y poder interactuar con él, ¿cierto? Ahora, aquí les presento una foto de una oncecita, tal vez una oncecita familiar. Aquí ven una mesa, una taza, un pancito. Todo esto lleva un proceso cognitivo detrás. ¿Cómo? Por ejemplo, imagínense que ustedes están en su casa y van a poner la tetera para tomar tecito, y mientras ponen la tetera van a hacerse un pan y pueden incluso ir a comprar porque les faltó la palta y pueden volver y ya tienen la tetera lista. Todos estos procesos cognitivos involucraron varios procesos o varias funciones. ¿Por qué? Tuvimos que calcular el tiempo de que nos tomaba que hirviera el agua. Entonces eso también quiere decir que tuvimos una experiencia previa. Alguna vez nosotros aprendimos que el agua servía entre 10 minutos en la tetera que nosotros tenemos. Así que todos estos cálculos que vamos haciendo acerca de que primero, por ejemplo, tenemos que poner la taza antes de poner el agua, todas esas cosas tienen que ver con un proceso cognitivo. Ya cuando nosotros perdemos este proceso cognitivo, ya no sabemos si nos podemos quemar, tal vez no vamos a poner la taza como corresponde, y eso ya estamos hablando de una demencia, ¿cierto? Que ya nosotros no podemos controlar todos estos factores y no podemos hacer una actividad de la vida diaria básica, como preparar un alimento para nosotros. Entonces, ahora que sabemos qué es un cambio cognitivo o qué es la cognición, que es calcular todos estos procesos, hacer todos estos procesos mentales para hacer una actividad, por ejemplo, vamos a decir que los cambios cognitivos que están asociados al envejecimiento son normales, ¿ya? Nosotros no vamos a pensar de la misma manera que lo hacíamos hace 20, 30 años atrás, y esto es normal, ¿ya? Si ustedes tienen 70, 80 años en el grupo, toda esta información se procesa de forma distinta, tal vez no con la misma rapidez que se hacía antes, pero esto no hay por qué preocuparse, porque absolutamente todas las personas mayores van a tener estos cambios cognitivos, estos cambios en la manera de pensar, de razonar, de poner atención, etc. Y esto es algo normal. Ahora, todos estos cambios pueden presentarse incluso en personas que no tienen deterioro, en personas que son muy saludables, con alta educación intelectual. No importa quién sea, todos los vamos a tener. ¿Cómo son estos cambios para que tú te vayas orientando de qué hablo cuando hablo de cambios cognitivos? Es
no son globales porque a pesar de que todos vamos a tener estos cambios, van a ser muy variables de persona en persona. Por ejemplo, podemos tener una persona con muy buena memoria, pero que no tiene la capacidad que tenía antes de resolver problemas. Por ejemplo, si yo le presento, tienes que ir a comprar, pero a la vez tienes que hacer esta llamada, no va a saber cuál hacer primero, ¿ya? Pero va a tener muy buena memoria. Y por el contrario, vamos a tener a alguien con muy buena memoria, que recuerda muy bien los hechos pasados, recuerda muy bien los cumpleaños, pero le cuesta recordar instrucciones simples porque se les olvidan, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de personas que tienen cambios cognitivos que son normales y que son distintas de persona en persona. Ahora, es súper importante decir que estos cambios, no importa quién sea, no impactan en tu autonomía o en tu capacidad de hacer actividades de la vida diaria, porque si bien puedes tener algún tipo de falta de memoria, de lentecimiento, tú puedes hacer tus actividades de la vida diaria de forma normal. No necesitas que nadie te ayude a vestirte o que nadie te ayude, por ejemplo, a hacer alguna compra porque no sabes calcular el vuelto de la compra. Todo eso ya no es necesario porque tú tienes tu autonomía, tú sabes hacer tus cosas, tú te preparas tus alimentos, tú puedes comunicarte efectivamente, así que no impacta en tu autonomía. Entonces, aunque haya una tendencia a que un adulto mayor cambie la memoria, ¿cierto? Cambie la atención un poquito, no van a afectar en cómo tú haces tus actividades de la vida diaria. Entonces, ¿qué es normal? El enlentecimiento general, que tú estés un poco más lento, que te cueste un poquito acordarte de la lista de compras, por ejemplo, eso es normal. Que disminuya la capacidad de recordar nombres y lugares, sobre todo si no están asociadas a una emoción. Me refiero, por ejemplo, si tú tienes en un club de adulto mayor a 15 personas, a lo mejor recuerdas el nombre de las 10 personas con las cuales has interactuado todo el tiempo, pero en las últimas 5 que llegaron tal vez no te acuerdas del nombre porque no son amigas, ¿cierto? Entonces está bien que no nos acordemos de algunos nombres porque no están asociadas a nosotros de forma emotiva. Hay una menor alerta y concentración. Nosotros podemos tal vez en estos momentos con 70 años leer un libro de corrido en 10 minutos y después distraernos un poco, pero volver nuevamente al libro, mientras que a los 40 o 30 años podíamos leer el libro media hora estando en la actividad y sin interrupciones. También es normal que disminuye la inteligencia fluida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si tú tienes un problema, vas a generalmente tratar de resolverlo de la manera que tú ya sabías hacerlo. Vas a tratar de buscar soluciones que sean antiguas, que sean conocidas por ti, en vez de buscar alguna solución que sea nueva, que no sepas cómo realizarla, pero lo quieras intentar. Todo eso va disminuyendo cuando vamos envejeciendo. También disminuye la visión y la audición. Y si estas dos canales sensoriales, como les digo yo, están afectados, entonces es normal que nosotros no nos acordemos muy bien de un listado de compras porque tal vez no lo escuchamos tan bien, o que no nos acordemos de todas las cosas que nosotros vemos en una habitación, por ejemplo, porque tal vez no llegamos a ver todas estas cosas. Así que si tenemos estos problemas de visión y audición, se entiende que si no registramos bien esta información en nuestro cerebro, entonces no podamos recordarla de forma tan fácil, ¿cierto? Y también existen muchas las alteraciones del sueño en los adultos mayores, sobre todo en una fase de sueño que se llama REM, en donde nosotros tenemos un sueño que es más profundo. Si nosotros nos falta ese sueño profundo, es normal que al otro día nosotros estemos medio somnolientos y que estemos con falta de atención, y si tenemos poca atención, entonces no podemos recordar tanto. Todo eso es normal. En definitiva, ¿qué es lo normal? Todos los cambios cognitivos que nosotros aquí vimos, el enlentecimiento, la falta de atención, son normales en las personas mayores si son discretos, o sea, si son leves y no representan cambios en la funcionalidad de las personas. ¿Y qué quiere decir funcionalidad? En tu capacidad de hacer tus actividades de la vida diaria, en tu capacidad de hacer las cosas que te gustan, todo eso. Si puedes seguir haciéndola de manera independiente y sin la ayuda de terceros, entonces estamos bien, ¿ya? Pero no por eso hay que relajarse, queridos. Por eso está este taller, para que sigamos cuidándonos y sigamos ejercitando nuestro cerebro para mantenernos activos. ¿Qué no es normal entonces? Cuando estos cambios, el enlentecimiento, la falta de atención, la falta de memoria, repercuten
en tu vida cotidiana de forma significativa. Como hablábamos, cuando hay un enaltecimiento tan grande que tú no puedes seguir instrucciones, que no puedas vestirte, por ejemplo, porque no sabes qué va primero, qué va después en la ropa. Cuando, por ejemplo, tienes que ir acompañado a visitar a alguien porque ya no te acuerdas del camino o del traslado hacia esa casa. Cuando hay un cambio en donde tú dependas de otra persona, ahí ya no es normal, ¿cierto? Y estamos hablando tanto de un deterioro cognitivo como una posible demencia. Y esto es lo que nosotros queremos evitar con el taller de memoria que lo hace la fonoaudióloga Nancy Holguín y con este taller de mente activa para que tú vayas informándote de tu cerebro, de qué es lo que es normal y lo que no y cómo tomar acciones para esto. Vamos a hablar también de la memoria, esta función que es conocida, ¿cierto? Porque todos sabemos que existe la memoria y que podemos recordar, pero a la vez que también desconocemos un poquito porque no sabemos cómo funciona o que hay distintos tipos de memoria. Y muchas personas piensan que la memoria es algo que quedó atrás, que es para recordar solamente, pero es súper importante en tu presente y en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de memoria, una a corto plazo y otra a largo plazo. La de corto plazo es la que nosotros llamamos memoria de trabajo, la working memory. Y esta nos sirve para hacer nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Nosotros utilizamos esta memoria con una duración de unos segundos a unos minutos y es súper importante porque, por ejemplo, si tú quieres ir a la feria a comprar, tú vas a recordar las cosas que tienes que ir a comprar o vas a recordar por qué fuiste a la feria. No fuiste a pasear, ¿cierto? Fuiste a comprar. Y todas esas las vas recordando en tu memoria de trabajo. Por ejemplo, cuando tienes que cocinar, ya sabes que tienes que utilizar ciertos utensilios, que tienes ciertos tiempos y todo eso trabajo que haces al mismo tiempo tiene que ver con la memoria de trabajo y poder recordar las cosas que están pendientes para hacer, cuáles son los pasos a seguir, todo eso tiene que ver con esta memoria de trabajo. Cuando hablamos de la memoria de largo plazo, estamos hablando de experiencias personales. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la ropa que tú vestías el día en que te casaste? O el día en que te casaste por el civil, o el día en que, nació tu primer hijo. Todas esas cosas es muy posible que las recuerdes. Tal vez recuerdas qué ropa usabas cuando se te rompió la fuente, por ejemplo. Pero si yo te digo, acuérdate la ropa que estabas usando el lunes pasado, ¿te acordarás? Al menos yo no me acuerdo. Y eso es porque está ligado ese recuerdo a emociones. Entonces lo que tenemos que aprender es que si nosotros queremos recordar algo, siempre tenemos que emocionarnos. Siempre tenemos que buscar los canales también sensoriales disponibles. Por ejemplo, si tenemos un recuerdo muy lindo, fíjense en qué es lo que hay en la habitación, cómo está la persona a la que tú quieres recordar, qué estás escuchando, qué estás sintiendo en este momento y le aseguro que esa memoria no se va a ir de tu cerebro. La memoria semántica es toda la memoria también que nos permite funcionar el día de hoy, porque si yo les pregunto, ¿qué es una bandada? Ustedes van a saber que es un grupo de pájaros y esto se almacena en esta memoria de largo plazo en donde nosotros podemos aprender o aprendimos qué son las palabras, algunos lugares y todo eso se registra en esta memoria de largo plazo que nosotros usamos hasta el día de hoy. Y la memoria procedural o la de procedimientos es todo lo que nosotros aprendimos a realizar en algún momento, como por ejemplo subirnos a una bicicleta, saber usar una olla a presión. Todo esto lo aprendimos alguna vez y hasta el día de hoy no se nos olvida. También es súper importante que nosotros podamos siempre estar aprendiendo procesos nuevos para ir registrándolos en nuestra memoria y que nuestra memoria de forma global se vea enriquecida por distintos tipos de aprendizaje. Vamos a ver entonces dos ejercicios de memoria, uno que es cortito, que se trata de recordar acerca de cosas que nosotros hicimos. Estoy segura que nos va a costar un poquito porque no es algo que nosotros solemos hacer, así que vamos a ver cómo está nuestra memoria de largo plazo, la que se almacena dentro de algunos minutos, meses o años. Vamos a ver cómo está nuestra memoria de largo plazo. Vamos a hacer como un diagnóstico acerca de esto, así que pongan atención. ¿Recuerdan qué desayunaron esta mañana? Nómbrenlo. Perfecto. ¿Recuerdan qué ropa te pusiste ayer?
Ya, eso no es tan difícil, ¿cierto? Ahora, vayan recordando con quién has tenido la última conversación por teléfono. Aquí hay que empezar a recordar un poquito más, ¿cierto? Otra pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Te acuerdas? Hasta a mí me está costando ya esta pregunta. ¿Quién es el último de tu familia o de tus amigos que se casó? Eso yo ya lo sé porque la pasé muy bien, tuve muchas emociones ahí, ¿cierto? Como de alegría, de felicidad, de emoción también. Entonces esa pregunta yo me acuerdo súper fácil de quién fue la última persona que se casó en mi familia porque están mis emociones puestas ahí. Todos estos recuerdos, algunos van a ser súper fáciles de recordar y algunos va a costar un poquito porque si se fijan no hay una emoción ligada a este recuerdo. Por ejemplo, yo no me acuerdo qué ropa usé la semana pasada. Y esto es porque no me importó mucho qué ropa usé. En cambio, si yo me acuerdo cuándo fue la primera vez que me pidieron pololeo, que es la única vez, yo todavía me acuerdo qué ropa estaba usando ese día. Entonces, nuestros recuerdos tienen que ver con una cosa emocional. Y si queremos recordar de aquí a futuro, tenemos que emocionarnos. Y también tenemos que encontrar los canales sensoriales que nos ayuden a recordar ese momento que queremos continuar recordando para el resto de la vida. Queridas, como este video quedó un poco largo, les voy a quedar debiendo el segundo ejercicio, que es de memoria de trabajo, que es súper interesante porque vamos a usar música, colores, partes del cuerpo, así que las dejo invitadas para la próxima sesión, en donde también vamos a hablar de demencia tipo Alzheimer. Para todas las personas que quieran saber qué es la demencia tipo Alzheimer, los factores de riesgo y cómo prevenirla, quédense al video que viene la próxima sesión. Y eso, queridas, un beso gigante, nos estamos viendo y gracias por participar en este taller como en todos los de Pudahuel, que te ayuda mucho a mantener tu mente y cuerpo activos. Un beso gigante, mi nombre es Victoria y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!